Buenas tardes, bienvenidos al informe semanal de mercados. Mayo finalizaría con un desempeño positivo en las principales bolsas. Sin embargo, fue un mes que durante las primeras semanas estuvo marcado por temores de inflación y las consecuencias que esto tendría en las tasas de interés. Pero a contar desde mediados de mes, la confianza por una pronta recuperación económica sustentada en el avance en el proceso de vacunación y reapertura lograron superar las preocupaciones inflacionarias. En países desarrollados destaca Francia y Alemania, con un 3,4 y 2,5% respectivamente. También Japón con un 2,6%. Mientras que en países emergentes sobresale Perú y Brasil, con un 7,4 y 5,6% respectivamente, seguido de India. A nivel de sectores, el mes se caracterizó por favorecer a aquellos cíclicos como financiero, materiales y energía, mientras que tecnología y consumo discrecional finalizarían con leves caídas. En renta fija, el desempeño sería positivo, pero en menor medida que las acciones. Destaca la rentabilidad de la deuda emergente y los bonos corporativos con grado de inversión. A inicios de mes, los temores inflacionarios llevaron la tasa de los bonos del Tesoro por debajo del 1,7%, como se ve en el gráfico, afectando el desempeño de la renta fija. Pero, luego de que la Reserva Federal asegurara que la reciente alza en los precios es de carácter temporal, la tasa de los bonos del Tesoro descendió hasta el 1,58%, y el mercado de renta fija retomó las ganancias. Respecto a la pandemia, durante el último mes los casos por cada 100 habitantes a nivel global han caído cerca de un 40%, cifra muy alentadora y bien recibida por los inversionistas. Sin embargo, aún hay países con una curva en ascenso, como es el caso de Argentina y Chile, y muy recientemente también Brasil. En India los casos han descendido considerablemente, luego de alcanzar un pic de 400.000 a inicios de mayo. En Estados Unidos y la Unión Europea, la situación se ha vuelto optimista, encontrándose en su mejor nivel desde junio del año anterior. En Japón, el nivel de casos ha descendido respecto a inicios de mes, sin embargo permanece alto y el gobierno decidió prolongar el estado de emergencia en gran parte del país hasta el 20 de junio, 30 días antes del inicio de los Juegos Olímpicos de Tokio. Los organizadores del evento insisten en llevarlo a cabo, asegurando que este se realizará de forma segura y con estrictas medidas. Respecto a las vacunas, los planes de inoculación masiva avanzan fuertemente y cerca del 11% de la población global se encuentra con al menos una dosis. En el gráfico de la derecha vemos cómo Japón ha acelerado el proceso ante la presión de los Juegos Olímpicos. India también ha aumentado el ritmo de vacunación, mientras que en Chile, durante las últimas semanas, se inició el proceso de vacunación de personas de menores de 40 años y se entregó beneficios de movilidad a aquellos vacunados con ambas dosis después de 14 días. En Estados Unidos se alcanzó la vacunación completa del 50% de la población adulta y más del 60% con al menos una dosis. El gobierno ha incentivado a las personas mediante loterías, entrega de regalos, comida, entre otros. También se anunciaron beneficios. Las personas completamente inoculadas no necesitarían llevar mascarillas en espacios abiertos. Recordemos que las autoridades esperan llegar al 70% de vacunados para el Día de la Independencia. En Estados Unidos se dio a conocer el gasto del consumidor, considerado como el mejor indicador de la inflación para la Reserva Federal. En abril, este índice aumentó un 0,7% respecto de marzo, sobre lo esperado por los analistas, y la variación a 12 meses fue del 3,1%, sobre el objetivo de la Fed. Esta cifra evidencia un mayor crecimiento de la economía estadounidense, impulsada por estímulos fiscales y monetarios de gran magnitud. Sin embargo, la discusión aún se centra en que si el aumento de precios es transitorio, como espera y asegura la Reserva Federal, o estructural. En noticias políticas, el presidente Joe Biden publicó el presupuesto para el año fiscal 2022 por 6 trillones de dólares, siendo el gasto fiscal más elevado desde la Segunda Guerra Mundial. Este presupuesto considera el plan de infraestructura, el plan de educación y la lucha contra el cambio climático, además de 715 billones para el Departamento de Defensa y modernización del arsenal nuclear. Esta partida asume déficits federales por más de 1 trillón al año en la próxima década, por lo que el gobierno espera que las reformas tributarias propuestas ayuden a contener el desequilibrio fiscal. Por último, considera un crecimiento del PIB en torno al 5% para este año y del 4,2% para el próximo. El gobierno espera aumentar anualmente el presupuesto fiscal hasta 8,2 trillones para el 2031. En la zona euro, el optimismo continúa presente. Los indicadores de confianza para mayo superaron las expectativas. El sentimiento económico, industrial, servicios y confianza del consumidor aumentaron respecto del mes anterior y alcanzan máximos desde el inicio de la pandemia.
Este entusiasmo se da tras el levantamiento de las restricciones implementadas a inicios de año, por un avance progresivo en la vacunación y el consecuente descenso en los contagios. Lo anterior, sumado al inicio de periodos de vacaciones, genera cercanía a las perspectivas de la región para la segunda mitad de año. En noticias locales, durante el periodo de febrero-abril 2021, la tasa de desempleo llegó al 10,2%, producto de una caída en la tasa de ocupados del 1,6% a 12 meses, y proveniente del segmento de hogares como empleadores, servicios administrativos y de apoyos, y alojamiento y servicios de comida, mientras que la construcción, administración pública y las comunicaciones anotaron los principales incrementos en el empleo. En otros datos, según el índice de producción industrial del INE, la actividad se expandió un 5,1% a 12 meses, contribuido por la expansión de los tres indicadores que componen el índice, como vemos en el gráfico. Esta expansión también se trasladó al consumo, con el índice de actividad del comercio aumentando un 33,3% a 12 meses, contribuido principalmente por el segmento minorista. Recordar que estos datos se sustentan en una base de comparación muy inferior, considerando que el año anterior las medidas de confinamiento afectaron la movilidad de las personas y la actividad. Mañana se dará a conocer el índice de actividad económica conocido como IMACEC. La bolsa local acumula una caída del 4,8% durante mayo, producto del fuerte descenso de aguas andinas e inversiones aguas metropolitanas, mientras que la TAM acumula un importante crecimiento que, junto con Vapores, destacan con las mayores alzas del mercado local. Si vemos el gráfico, desde finales de abril se observó cómo el desempeño de IPSA se desacopló del desempeño del precio del cobre, que históricamente mantenían una correlación. Esto se explica por la incertidumbre generada por las elecciones constituyentes. Sin embargo, desde mediados de mayo, esta relación se ha vuelto a manifestar. En línea con lo anterior, el tipo de cambio comenzó un descenso desde los 734 pesos hasta los 724 pesos el pasado viernes, luego de 2 semanas consecutivas de ascenso. Pero aún con esta reciente corrección, el dólar acumula un alza del 2% mes a la fecha. En otras noticias, según Goldman Sachs, el proyecto de royalty minero en el país puede poner en riesgo la producción anual de 1 millón de toneladas de cobre, equivalente al 4% del suministro global, por lo que esta medida supondría un obstáculo para las mineras de la toma de decisiones que podría desencadenar en menos proyectos aprobados en el país. Con esto finalizamos las principales noticias que han movido los mercados durante los últimos días. Muchas gracias.